El acta número 203 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. La secretaria, nuestra secretaria Claudia, buenas tardes Claudita, Buenas dar tardes. lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos un oficio del alcalde de la Municipalidad de Graneros, mediante el cual adjunta denuncia efectuada ante la Fiscalía Local, fotografía de los daños causados al Monumento Nacional, solicitud de expropiación requerida al Consejo de Monumentos Nacionales, así como los antecedentes de la Sociedad Agrícola Mesquihue Limitada, propietaria del inmueble en que se encuentra ubicada la fortificación incaica. En atención a los antecedentes, solicita apoyo para obtener la expropiación del mencionado cerro, a fin de que el Estado asuma la propiedad del Cerro Grande de la Compañía de Graneros, lo administre, resguarde y preserve de conformidad al valor cultural, histórico y científico. Reiteración del diputado señor Andrés Celis para que se reciba en audiencia la comisión a la presidenta de la ONG Oquimay, señora Verónica Tuquito, y al señor Gilles Pordes, para que presenten el proyecto Oquimay, promover la protección de los océanos, desafío extremo por el futuro de nuestros hijos. Esta audiencia fue solicitada el 17 de marzo y se reiteró en la sesión del 31 de marzo. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, estimada Claudia. Antes de dar la palabra por la cuenta, sí, disculpe, diputado, a mí se me fue absolutamente la invitación, así que la dejamos, sí, la dejamos agendada ahora. No sé cuál será la disponibilidad horaria que tienen. Gracias, Presidenta. No creo que tengan problemas para el día jueves, ¿Ya? puede ser porque ellos los recibimos en la Comisión de Deportes y eso fue a las 3:15. Ya. Entonces, la Tendría fecha que usted disponga. para el señor jueves de vuelta de la distrital, porque la próxima es distrital, ¿o no? Estoy media perdida. No, la siguiente. Entonces el jueves siguiente, ¿puede Ya, ser? perfecto, ya. Usted nos pasa los Sí, datos. sí, ok, Perfecto, ya, gracias. muchas gracias. Y disculpe, porque la problema, verdad se no hay me... Yo presumo la buena fe. Sí, no, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Alguna observación? No veo ninguna mano levantada. Pasemos a puntos varios. Al parecer tampoco. No. Diputado Díaz. Sí, Presidenta, es que Mándame, ayer no recuerdo que hayamos acordado despachar los oficios. Buenas tardes a todas y a todos. Los oficios que acordamos, o si es que se acordó, al Senado por los proyectos que estaban ¿Sí se pendientes. despacharon? Sí, diputado, se despacharon. Sí, no se preocupe. Gracias. Sí, Están listos ya. están, se fueron volando. Sí, pero está todo perfecto. ¿Hay otra palabra solicitada? Al parecer no. No, perfecto, seguimos. Esta sesión tiene por objeto analizar el Registro Nacional de Agentes Culturales, Artísticos y o Patrimoniales. Para esto asisten el subsecretario de las Culturas y las Artes, el señor Juan Carlos Silva, la jefa del Departamento de Estudios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la señorita Carolina Osandón, el asesor legislativo del Ministerio, señor Raimundo Varela, y la representante de Autoras Chilenas Auch, señora Carmen Mantilla Matus. Los saludo a todos y a todas, bienvenidos, y luego de que el subsecretario nos dé su exposición, le damos la palabra a Carmen Mantilla, y luego dejamos el espacio abierto a preguntas y consultas. Muchas gracias. Bienvenido, tiene la palabra Juan Carlos. Gracias, Presidenta. También saludo a la Secretaría de la Comisión, a los parlamentarios presentes, agradecerles especialmente a ustedes esta instancia. Lo conversamos el día de ayer y rápidamente se pudo generar esta citación, lo cual nos va a permitir, en las opiniones que también recibamos ahora, poder perfeccionar el registro que ya lanzamos. Esta es la primera instancia pública en que se da a conocer el lanzamiento de este registro. Ha sido esta comisión y usted, Presidenta, también impulsora importante. Estos son desafíos de mediano y largo plazo. Eso también quiero señalar. Quiero hacer una posición de 4 o 5 láminas, Presidenta, si a usted le parece, y después que Carolina Osandón nos pueda hacer una breve demostración de cómo va a operar este registro. Que se conozca en esta sesión cómo va a comer. Si a usted le parece, procedemos así. Sí, por supuesto. Perfecto. Voy a... Sí, no sé si informática, perdón, me escucha. Informática, si puede bajar un poquitito la iluminación, porque se ven muy débiles las imágenes en la pantalla. Por favor. Sí.
Y si nos pueden permitir compartir ahí la Y la sí, la ahí estamos pantalla. viendo la... Sí. Ahí. Todavía no puedo compartir, pero ya ahí ya puedo. Muchas gracias. Ahí está. Como son 5 láminas, pero que en el fondo introducen, después vamos a ver el detalle que bien nos pueda exponer Presidenta Carolina. Disculpa, Juan Carlos. Informática, ¿cómo se llaman los niños de informática? El tema es que la pantalla, yo insisto que debería, ¿cómo se dice? Invertir en recursos, porque hay unas pantallas, como ahora estamos en opción telemática y esto es fundamental, hay unas que se ven muy bien con luz, porque se ve tan débil por el exceso de la iluminación. Dígame, diputado. Sí, si se pudiera mandar esa presentación a los correos nuestros, también la podríamos ver acá en el... Sí, diputado, igual, o sea, disculpe, subsecretario, si puede enviarla, porque ahí los colegas están con sus Perfecto. computadoras acá, así que también podrían ir viéndola. La voy a enviar inmediatamente. Aunque quería sumarme a la petición que hemos venido haciendo reiteradamente por mejorar Sí. la infra de la comisión. Sí, vamos a hacer igual un oficio para pedir un proyector de mejor calidad. Sí. Déjenme, voy a ver para reenviarla inmediatamente y antes de partir, mientras la reenvío, sí, reitero lo importante también de lo que ha sido la comisión para levantar este punto. Recordemos que dentro de todas las distintas mesas, una vez que se estalló la pandemia y la crisis que se ahonda en el sector, uno de los problemas, si no mayores, fue la imposibilidad de dimensionar al sector, caracterizar el estado de situación en distintas dimensiones. Y obviamente esto no quiere decir que no existiera algún tipo de información al respecto, pero estaba todo muy diseminado. Hay muchas instituciones públicas anteriores al Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio que tenían registro. Doy solo un ejemplo, Presidenta. El 2,2% de aporte de cultura al PIB, obviamente que es importante, relevante, pero nacía de una base de datos que no se cruzaba con nuestra información, que no podíamos dimensionar por disciplina. Tuvimos registro nacional para artesanos, por alguna disciplina, para artistas populares urbanos. Todos eran esfuerzos diseminados que no se consolidaban y que no nos permitían al final también visibilizar ciertas brechas. Entonces, lo primero que hemos hecho es recoger estos valiosos esfuerzos que han existido hasta ahora, ¿ya? Unificarlo y evitar que existan alcances restringidos, sino que sean amplios. Crear un instrumento único de registro, como señalamos, que se lanzó el día de ayer, ¿ya? Que esta es la primera instancia pública que lo vamos a dar a conocer. Y con esto, con la intención de subsanar qué problemas, brechas de información, dar mayor visibilidad a los agentes culturales, a las trabajadoras y trabajadores del sector artístico cultural y hacernos cargo de esta demanda que, como bien señalé, desde que estalló la pandemia, el sector también puso sobre la mesa en distintas reuniones y mesas de trabajo que tuvimos. Luego, otra parte importante, el fundamento o objetivo que buscamos es, como bien dije, dimensionar, identificar y caracterizar en determinados aspectos que Carolina después nos va a profundizar a todas las personas y organizaciones que se desempeñan en el campo artístico, cultural y patrimonial. Esto también es importante porque anteriormente no teníamos una institucionalidad cultural que estuviera también al mismo alero el ámbito de patrimonio. Y por tanto ahora estamos trabajando también para caracterizar y registrar el sector patrimonial. En lo que anteriormente implicaba el Consejo de la Cultura y las Artes no tenía competencias patrimoniales y eso también generaba cierta problemática a la hora de levantamiento de información. Por último, levantar, actualizar y sistematizar información estratégica a nivel territorial y disciplinar para diseñar mejores políticas públicas en nuestros programas. Nosotros ejecutamos todos nuestros programas a nivel comunal, local, regional, pero muchas veces en razón del conocimiento y el esfuerzo que tienen cada nuestra seremía y no con datos o información acabada, sistematizada y actualizada respecto a la realidad disciplinar y territorial en cada región. ¿Cuáles van a ser las particularidades del registro que ya hemos lanzado? Que se invita a toda persona natural y a toda organización. En el caso de organizaciones tuvimos muchas discusiones si íbamos a incorporar también organizaciones no formalizadas, porque ahí y se decidió hacerlo, Presidenta, en razón de que muchas veces la no existencia jurídica no implica que las personas en conjunto, los colectivos, ¿ya?,
crean una organización que está por sobre las personas individualmente consideradas, ¿ya? Y podrá haber personas naturales que se inscriban como tal en alguna disciplina como registro y que inscriban su colectivo también. Y que su colectivo no tenga, por así decirlo, una persona jurídica, un RUT, no implica que no realice una función comunitaria, a veces regional y nacional relevante. Por lo tanto, también se decidió incorporar a las organizaciones que no estuvieran formalizadas. Todas las disciplinas. Juan Carlos, disculpa, no ibas a compartir, pero, porque vemos mal, pero igual vemos un poquitito el power que ibas a compartir. Sí, lo mandé a Comcultura, Presidenta. Sí, pero lo puedes ir compartiendo acá también, acá en la pantalla. Pensé que lo estaba compartiendo, perdón. Voy a volver a cometer el error yo de ahí, perdón. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, perdón. Yo fui medio poco. No se preocupe. Estaba hablando de las características y me quedan 3 láminas, Presidenta, pero para cerrar, decir, bueno, ¿cuáles son las particularidades generales para que Carolina nos pueda también complementar con un demo entrando a la plataforma hoy día ya vigente o ya abierta de registro? Hoy día ya se pueden registrar las personas naturales o organizaciones de cualquier disciplina artística en todos los eslabones del ciclo cultural, sean investigadores, investigadoras, creadores, en el ámbito de la producción, de la comercialización, de la educación artística, ya de la puesta en valor. No hay limitante de disciplinar ni de ámbito de la cadena de o eslabones del ciclo cultural. Todos los territorios del país y con foco específico en grupos específicos como el ámbito de la discapacidad, los pueblos originarios, migrantes, los estudiantes y la brecha de género que ha sido también levantada en esta comisión, Presidente, por usted, de también sea una característica importante del registro. Luego, un soporte. Este registro no va a tener la validez que buscamos si no se piensa a mediano y largo plazo. Queremos que sea, obviamente, recogido por las autoridades que vengan, cualquiera sea el color político, que se valide a nivel territorial local. Y la mejor forma de validarlo es también salir a buscar, en el buen sentido, a quienes son las personas que están convocadas a registrarse, que entiendan que ya dimensionar las características del sector, saber quiénes, cómo son, cuántos son, eso ya ayuda a mejorar la gestión de una institucionalidad cultural, a focalizar los programas, las políticas públicas, y por lo tanto vamos a generar un soporte telefónico específico, ya adaptando formularios para aplicación telefónica. Sabemos que también puede haber mucho agente cultural que no tenga acceso a Internet, y tenemos que registrar aquello. Precisamente quienes no tengan acceso a Internet muchas veces no han sido parte de nuestras convocatorias y sienten a la institucionalidad cultural lejana y ajena. Y tenemos que incorporar, tenemos que visualizar eso también. Encuestas y asistencia telefónica según público priorizado por brecha digital, como dije, ruralidad, edad, discapacidad visual, es decir, que nadie quede ajeno a poder registrarse en razón de su eventual conectividad o no, sus características de discapacidad o no, que sea un registro totalmente abierto y consultas permanentes mediante correo electrónico y soporte telefónico específico. Un soporte tecnológico también para la consolidación y validación de las bases de datos, para ir generando bases de datos regionales que van a ser siempre activas, dinámicas, quiero decir, envíos masivos de correos y gestión de las redes sociales, informes semanales de cómo va avanzando el registro y generando una base de datos única o director de agente. Ese es el objetivo, una base única, de manera que cuando queramos saber cuántas organizaciones hay a nivel disciplinar o por región o macrozonalmente, sepamos de dónde tomar esa información y cómo también analizarla y bajarla. Por último, ¿qué estamos partiendo hoy día con la presentación en esta comisión? Es precisamente un plan comunicacional focalizado. Esta es la primera instancia donde se da a conocer públicamente este registro, quiero insistir en eso. Lo vamos a hacer a nivel de sectores, vamos a obviamente pedir que esto sea prioridad para las Ceremis de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, para su trabajo con los espacios culturales, con los gremios, con otros servicios públicos, ¿ya? Que no se quiera levantar información del sector artístico en otros servicios públicos si no es coordinado también con lo que es este registro, y con el enfoque territorial que ya señalé, que le vamos a pedir a las Ceremis y a las direcciones regionales de Servicios Nacional del Patrimonio Cultural. Eso es importante. Recordemos que a nivel regional la institucionalidad cultural no tiene solamente a las Seremías de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, sino que también al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tienen que trabajar coordinadamente para levantar esta información. Por último, antes, si usted lo permite, Presidente, que Carolina pueda hacer una demostración de cómo está el registro operativo, para que quienes están hoy día viendo... Sí, por supuesto. Perfecto, eso sí. Nos llegó la... Sí, la presentación. Sí.
Entonces, si le parece a usted, puede, Carolina, Sí, sí, exhibir la por supuesto, perspectiva. Carolina, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y saludar también y buenas tardes a todas y todos los presentes. Me voy a meter, voy a compartir pantalla y me dicen por favor si es que funciona Ya. o no. Me voy a meter, ahí también ustedes pueden ir metiéndose junto conmigo a la página del ministerio. Compartir aquí. Para acceder, ¿se ve bien? Sí, o sea, no se ve nada. Ahora sí, ahora sí. Ah. Ya, cultura.gov.cl, por si alguien se quiere ir metiendo desde su computador. Ujú. Entonces, aquí vamos a un banner que está aquí, que dice, ¿lo ven? Registro Sí. Nacional de Agentes, esta es la gráfica Perfecto. como con los colores. Yo pincho aquí, ¿verdad? Y me lleva a este micrositio que es cultura.gov.cl/registro agentes/, que es el directo. Aquí me explica un poquito qué es, ¿verdad? El objetivo dimensional, lo mismo que habló Juan Carlos. Si quiero participar del registro, aquí, ¿para qué sirve el registro? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué queremos saber? ¿Cuándo y cómo? Y las preguntas y respuestas tipo como si yo soy no sé qué, ¿puedo participar? ¿O por qué es necesario? Etcétera. ¿Ya? Preguntas y respuestas. Entonces, voy y pincho si quiero participar. Hay dos formularios. Uno que es para mí como persona natural, como agente cultural, artístico o patrimonial, y para organizaciones. Antes de pinchar cada uno, nosotros hicimos secciones que son como homólogas entre los dos, y volver a recalcar lo que un poco decía Juan Carlos, de que la definición de agente es de la misma persona o de la misma organización, se autodefine. Y por eso también esta vocación como inclusiva. Después en las respuestas nosotros vamos a ir caracterizando y categorizando. Tenemos preguntas, por ejemplo, de cuánto tiempo usted le dedica a, por si es alguien que se dedica a tiempo completo o no, si recibe ingreso o no, ¿ya? Pero la autoidentificación es clave, no hay requisito de entrada, por decir. Y las organizaciones también, como decía Juan Carlos, no es necesariamente formal, puede ser un colectivo de estudiantes, puede ser una organización territorial, etcétera, ¿ya? Entonces me voy a meter al de persona natural, aquí está, comparte el link, etcétera. Me voy a meter a persona natural. También aquí está español y va a estar a fin de mes Mapuzungún, Aymara y Rapa Nui, el formulario. Están en este minuto traductores certificados traduciéndolo. Continuar, persona natural entonces. Tengo opción de meterme con el correo o directamente, nos vamos a meter directamente para no poner correo. Estas son las secciones, son 5 secciones, ¿ya? Yo les voy a ir explicando un poquito, son varias preguntas, pero no significa que cuando uno va contestando tiene que contestar todas las preguntas, porque depende de cuál es mi calidad de agente, cuáles voy a marcar, ¿verdad? Entonces abre o cierra según lo que yo voy contestando. Tengo este formulario de contacto por si tengo alguna duda, que puedo poner nombre, correo, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos identificación, después sobre tu actividad en el sector cultural, artístico y o patrimonial, sobre el entorno donde realizo la actividad, sobre esta sección le hemos dado muchas vueltas y creemos que nos va a ayudar mucho a caracterizar sobre todo la situación laboral del sector. Esto cambiamos mucho las preguntas con ayuda de las integrantes de CICE, por ejemplo, que nos han ayudado mucho como en hacer de este formulario como bien adecuado a lo que es la realidad laboral, que es muy distinta a la realidad laboral de otros sectores. Después sobre salud y pensiones, que también un poquito haciendo eco de lo que en esta comisión también se pidió, por ejemplo, de preguntar qué cosas... naturaleza de las enfermedades. Claro, Sí. o si hay ¿Verdad? algún problema de salud, o si hay algún problema de salud asociado a la ocupación. Si hay algo... Carolina, disculpa, ¿se puede pinchar, por ejemplo, Sí, sobre voy salud y pinchando de a pensión? poquito. Sí, para ir recorriéndolo. Sí. Estaba haciendo como un Ya, panorama. perfecto. Ya, en identificación. Entonces yo pincho acá y se abren. Tenemos nombres y apellidos, nombre artístico o alias, o seudónimo, nombre de fantasía. Si no tengo, lo bloqueo, ¿verdad? Identificación personal, ¿Mm? el RUN,
No tengo RUT chileno, porque también esto está abierto, como decía Juan Carlos, a personas que puedan ser residentes en este país, pero no tengan RUT. Si yo aprieto no tengo RUT, me da la opción de digitar mi identificación que no sea chilena. Voy a sacar eso ahora. Año de nacimiento. No pedimos fecha de nacimiento porque es un dato un poco personal, que hay gente que no le gusta llenar, pero el año sí. Eso nos permite caracterizar las edades, obviamente, de los agentes, ¿verdad? Aquí, esta pregunta, que también un poco atendiendo a la inclusión y a la diversidad que, por supuesto, nosotros como Ministerio queremos acoger, tenemos una pregunta por sexo y una pregunta por identificación de género. Estas dos preguntas están aquí, hay unos globitos de ayuda que ayudan o a definir los conceptos o a explicar. Esto lo pusimos también haciendo eco de una carta que se envió a la ministra al respecto de varias organizaciones representantes de población que no se identifica con lo binario de el género, ¿verdad? Y del sexo. Entonces, aquí está la explicación que ellas mismas pidieron que pusiéramos a nivel estatal todavía no hay algo cierto, pero se está trabajando, pero tenemos la opción de hombre-mujer, prefiero no responder, y de género, masculino, femenino, no binario, que explica lo no binario, prefiero no responder, u otros, ¿ya? Con esto nosotros aquí también vamos a tener información muy importante sobre este segmento de agentes que muchas veces está subrepresentado en este tipo de variable. Después, si yo soy perteneciente, me considero perteneciente, ¿verdad?, a algún pueblo indígena o tribal, el afrodescendiente que este año, ¿verdad?, está reconocido, sí, ¿a cuál? No, otro aquí, no, se bloquea, ¿verdad? Esto también nos hace después los cruces de toda la caracterización de agentes de los pueblos. Y aquí lo que tiene que ver con discapacidad, y un poco hacer el alcance, me gustaría hacer el alcance, que la pregunta de discapacidad no debe ir nunca en la sección de salud, sino que en la sección de identificación, porque no es, muchas veces tiene problemas de salud asociados, pero no es mi problema de salud, yo soy algo. Y eso fue una iluminación que nos hizo nuestro compañero de equipo del equipo de estudios que tiene silla de ruedas. Entonces, esto es identificatorio. ¿Tengo dificultad para ver? Sí, algo, sí, mucha, no puedo leer, por ejemplo. Después, para oír, para caminar, para recordar o concentrarme, para mi cuidado personal, como hacerme vestirme, para comunicarme, etcétera. O no tengo dificultad. También hay una fundación que nos contactó, que es de educación de artistas con ciegos, que también nos pidió incluir esto, porque eso sirve mucho también para caracterizar a esa población. ¿Dónde nací? Es donde obtuve la documentación formal, Chile u otro país. Esto nos permite caracterizar a personas migrantes, ¿verdad? Donde nací y donde vivo, Chile u otro país. Si yo pongo otro país, se despliega todos los países. Si pongo, y ahí me activa otras preguntas, por ejemplo, ¿dónde nací? Otro país, ya por decir Albania, y después me pregunta, o ¿dónde vivo? Otro país, Andorra. Nos permite saber quiénes de las personas que son chilenas y chilenos, artistas, viven en otros países, en el extranjero. Entonces también nos permite caracterizar eso. Vivo en Chile, la región, la comuna, la localidad para lo que es rural, ¿verdad? Dirección, nombre, sector u otro país. Ahí se bloqueó para arriba, por eso se subió. Otro país me activa. ¿Cuántos años llevas viviendo en otro país? ¿Ya? Información de contacto, teléfono móvil, fijo, puedo agregar más si tengo más, o puedo eliminarlos. Y correo. ¿Ya? Y aquí les pusimos si es que tienen algún sitio web o red social. Entonces, por ejemplo, si yo soy artesana está lo mismo, ñocha, tengo mi Facebook y lo puedo poner aquí. ¿Ya? Ya, eso es identificación, es la primera sección. Luego viene sobre mi actividad en el sector. Entonces, primero, las áreas culturales en las cuales me desempeño, puedo marcar hasta 3 en orden de prioridad. Por decir, artes visuales, artesanía, narración oral.
¿ya? Y se me bloquean las otras. O esas dos y otra, indico cuál, ¿ya? Esto es orden de prioridad. Entonces, artes visuales después es mi prioridad 1, es lo que más me dedico, en relación al área de artes visuales, que es lo que acabo de pinchar. ¿Qué tipo de actividad es la que hago? ¿Ya? Y ahí es un poco lo que decía Juan Carlos, que no es solamente si eres creadora o si eres artista, sino que está todo el ciclo cultural aquí. Creación, interpretación o diseño, producción, difusión, comercialización, etcétera. Educación, participación cultural comunitaria, revitalización cultural, y todos estos globitos definen cada uno de estos por si alguien tiene alguna duda de qué significa puesta en valor. Y ninguna de las anteriores, si es que no es ninguna de las anteriores. ¿Ya? ¿Desde qué año me desempeño en el sector? Y mi ocupación. Aquí está la opción estudiante, que es muy relevante porque creemos que también las y los estudiantes son un público que en general muchas personas solemos ver como que son adultos en potencia, por decir, como que el estudiante es el que se prepara para ser adulto o adulta. Y sabemos, obviamente, que por lo menos en este sector, en todos, pero por lo menos en lo que es arte, cultura y patrimonio, el estudiante es un agente activo en el aquí, en el ahora y clave. Entonces, nosotros tenemos esta opción, yo pongo estudiante, y eso después me va a permitir caracterizar, por ejemplo, estudiantes de arte que sean agentes culturales porque hacen esto, o en qué estudian, estudiantes en técnico profesional que hagan talleres de, no sé, otra cosa, o en organizaciones, colectivos de estudiantes que hagan ciertas actividades del sector, ¿ya? Si no, aquí yo busco, tengo muchas opciones, entonces yo pongo B y me sale ahí, ya. Eso. La ocupación, cómo adquirí esta formación que tuve. Entonces tenemos transmisión familiar, comunitaria, formación autodidacta, aquí puedo poner 2, educación médica, media especializada, etcétera, u otro. Y si alguna de estas modalidades de formación fue financiada en parte o totalmente por el ministerio o por lo que era el consejo, ¿verdad? O por la dirección de biblioteca, si no, ¿cuál es el nivel de educación más alto? Sea completo o incompleto, ¿ya? No cursé estudios formales. Siempre está la opción de no o de otro, como un poco para hacer eco también de que no todo el mundo pasa por lo que es formal. Y el área de estos estudios, ¿ya? O no cursé estudios, ¿ya? O puedo agregar otro también. Eso es en lo que es mi actividad. Después sobre el entorno donde realizo la actividad. Y aquí tenemos preguntas que son antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque si nosotros hacíamos el formulario solamente con, por ejemplo, ¿en qué meses trabaja usted? O ¿dónde suele trabajar? Obvio, ahora nadie puede salir de sus casas, así que nadie me va a poner que trabaja en un taller o en un centro cultural, ¿cierto? Entonces, y queremos hacer ese contraste también, entre antes y después, sobre todo para relevar este impacto también que ha tenido la pandemia en el sector. Entonces, hasta antes de la pandemia, ¿en qué lugar realizabas las actividades? Artes visuales, porque es lo que yo marqué de artes visuales. En mi casa, fuera de mi casa, espacios públicos, calle, plaza, parque, etcétera, espacios virtuales, otro. Y o comencé mis actividades después de la pandemia, por lo tanto no aplica. Después que se inició la pandemia, lo mismo, ¿en qué lugar has realizado estas actividades? Marca todas las que yo puedo poner todo, siempre frecuentemente en mi casa, fuera de mi casa ocasionalmente, ¿ya? Después, antes de la pandemia, ¿usabas alguno de estos espacios culturales? Aquí vemos el uso de los agentes que tienen de los espacios disponibles, archivos, bibliotecas, circo, residencias artísticas, galerías de arte, multisalas, museos. Otro, o no necesito espacios para mi actividad, porque lo hago por internet. Y de estos espacios socioculturales, espacios deportivos, por ejemplo, multicancha, espacios públicos, establecimientos de salud, por ejemplo, que yo haga los talleres en una escuela, no sé, ¿ya? Educacional, de salud, etcétera.
¿Yo administro como persona natural algún espacio? Sí, ¿cuál? Y si administro más de uno, puedo poner otro. No. ¿Cuál es el alcance territorial de mi actividad? ¿Es local, comunal, regional, nacional o internacional? Y aquí nos importa saber un poco también del entorno, con quién trabajo. Si yo trabajo con personas u organizaciones del sector o de otros sectores distintos al cultural, artístico, patrimonial, o no hago trabajos con otras personas u organizaciones. Aquí me marcan las opciones. Si es deporte, por ejemplo, no sé. Ya. Y si estoy afiliado a algún gremio o asociación, si soy miembro de organización. Y también pusimos esto que es muy relevante y que caracteriza mucho al sector, que hay personas que trabajan de manera no remunerada en algunas organizaciones. Por ejemplo, en un colectivo, no necesariamente, o sea, de hecho, muchas veces incluso no hay nadie que esté trabajando de manera remunerada. Entonces aquí, ¿en qué organización? Puedo agregar otros, puedo marcar todas las que quiera aquí, ¿verdad? Si soy socia, participo. Y si tengo tener relación con derechos de autor o derechos conexos, aquí es muy específico, la persona que no tenga va a poner no tengo claro o no por el tipo de actividad, o no tengo claro si tengo relación o no, pero no he cobrado ni pagado por derechos de autor. Ya. Eso es en relación al entorno, con qué me relaciono, dónde hago las cosas. Y esta sección, que es la situación laboral, que es la que yo les comentaba que les dimos mucha vuelta porque es complejo caracterizar a los agentes y las agentes culturales en términos laborales, porque la ley, aparte de una ley chiquitita, pero la ley no está hecha para nosotros, claramente. Entonces, aquí marcamos, si marco todas las que correspondan. Si soy empleadora, por ejemplo, ¿en cuántas organizaciones me desempeño como empleadora en un año? Si soy trabajadora dependiente, ¿cuántos trabajos diferentes en modalidad dependiente tengo en un año? ¿Ya? Puedo tener un contrato a plazo fijo chiquitito en uno, después en otro. ¿Y en cuántas organizaciones distintas en un año soy trabajadora dependiente? ¿Y cuál es mi relación contractual? Por ejemplo, trabajo a plazo fijo, puede tener dos aquí, las más comunes, y por temporada, por decir. ¿Ya? Esto está hecho en función de la ley, por si acaso. Son esas categorías, no. Así que, y si tengo inicio de actividad en el sistema de impuesto interno, sí en primera categoría y explica lo que es, sí en segunda, sí, pero no sé en qué categoría estoy inscrita, o no tengo inicio. Hasta antes de la pandemia, ¿cuáles de las siguientes alternativas representa mejor la cantidad de tiempo que dedicaba a el sector cultural, artístico, patrimonial en un año promedio? Por eso, antes de la pandemia es como año promedio. Me dedicaba en forma exclusiva, me dedicaba compartiendo tiempo con otras cosas, no tuve dedicación, o comencé a trabajar después de la pandemia. Después lo mismo, pero desde que se inició la pandemia. Me dedico de forma exclusiva, tuve que buscar otra cosa, etcétera. Otro, ¿cuál? Después, ¿qué porcentaje de ingreso total de un año promedio deriva del trabajo en el sector? Nada, porque hago, por ejemplo, trabajo siempre de manera no remunerada en algo relacionado, menos de la mitad, más de la mitad, todo, o comencé a trabajar después de la pandemia. Desde que inició la pandemia, lo mismo, y aquí desagregamos por mes un poco para ver la estacionalidad de cierto tipo de agentes culturales, porque sabemos que hay personas que en general focalizan, o no focalizan, sino que pueden o trabajar más en ciertos periodos del año que en otros, desde la estación del año hasta la ocurrencia de festivales o lo que sea. Entonces, y si tengo ingreso no ese año, por ejemplo, yo pongo marzo, sí, tuve ingreso. O en marzo sí, pero no era no remunerado, no tengo ingreso. Ya, lo saco o no realicé actividades antes de la pandemia nunca. ¿Ya? Esta pregunta que viene es ¿cómo se financia mi actividad? Que también es algo que fue bien sentido en nuestras conversaciones con gremios, porque el tema del financiamiento es un gran tema. Entonces, nosotros teníamos esta pregunta como ¿financias tu actividad con financiamiento público? Si no, o un poquito así, y ellas nos pidieron desagregar si es público-privado, si es recursos propios, donación, auspicios, canje, porque el tema del financiamiento sabemos que es también algo que tenemos que caracterizar muy bien y nos va a dar información qué tipo de agente se financia
y qué tipo de gente, con qué tipo de actividad se financia, cómo. ¿Ya? Esto desde que se inició la pandemia y aquí ya estamos llegando al final. Si soy proveedor o no del Estado. ¿Estoy en Chile Proveedores o he prestado o vendido servicios o productos al ministerio? Sí y no. Y salud y pensión, lo mismo que les decía al principio. ¿Tengo algún problema de salud relacionado a mi actividad? ¿Sí o no? Sí, ¿cuál? ¿Verdad? El tipo de sistema de salud al que estoy afiliado o no estoy afiliado o otro siempre. Y pensiones. Y enviar formulario. Acepto las políticas de privacidad y mando. Esto puede quedar, como es largo, esto puede quedar no completo de una, sino que puede quedar guardado. Por eso está la opción de meterse, por ejemplo, con el correo electrónico. Yo lo puedo guardar y después volver a abrir y terminar. No sé si es que abrimos... Una consulta cortita con respecto al tema de salud. Al final, ¿tiene alguna enfermedad asociada al trabajo? Porque es como bien relativo eso. En cuanto a salud, ¿hay un espacio para identificar el tema de la enfermedad o no? Porque Sí, ¿has tenido algún problema de salud relacionado? Ah, perfecto. En cuanto a Aquí actividad cultural, artística, perfecto. Ya, ya, eso no lo había visto. Perfecto. Gracias, Carolina. Yo creo que escuchemos primero a nuestra invitada y después abrimos la ronda de preguntas, mejor para no hacerle esperar, a Carmen Mantilla. Carmen, ¿está por ahí? Sí, muchas gracias. Gracias a Buenas usted. tardes, Presidenta, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están también asistiendo esta tarde a esta reunión de la comisión. Tal como me presentaron en el inicio, soy parte de la Comisión Política de Autoras Chilenas HAUT y también desarrollo trabajo multigremial con otras compañeras, trabajadoras de la cultura de diferentes otras ramas, disciplinas en el área en las diferentes áreas en las cuales nosotras trabajamos. Básicamente nos interesaba mucho conocer este registro único y considerar la participación más permanente de las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio en el seguimiento vinculado a lo que eventualmente va a constituir este registro y los alcances que este registro va a tener en la gestión misma asociada a las fuentes de financiamiento del ministerio y si eventualmente tiene unos alcances, digamos, multiministerial. Si había una de las zonas grises que nosotros tuvimos durante los meses anteriores, producto de la pandemia, tenía que ver justamente con la falta de vinculación de la información que existía con otros ministerios o con otros servicios, y desde esa perspectiva, si bien siempre se saluda la intención de poder intensificar la información con la que se dispone para poder desarrollar el trabajo en el ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio, es importante también señalar de que ya había una cantidad importante de datos y si hay algo que efectivamente sucede es que esos datos no son utilizados para el desarrollo de la planificación en los territorios, no solo en el nivel ministerial, sino que también en las otras instancias. O sea, de hecho, hoy día nosotros contamos, por ejemplo, con el sistema Cuenta Cultura, y el sistema Cuenta Cultura sí nos permitía, por ejemplo, tener un acercamiento en términos territoriales, en términos disciplinares. Habían algunos datos que efectivamente nosotras mismas levantamos la necesidad de señalarlo y de diferente manera, por ejemplo, en el tema vinculado a los temas de sexo y género, en su momento, pero habían datos efectivamente, o sea, teníamos 77.000 y fracción de información disponible para poder ser trabajada e integrada al trabajo, digamos, de planificación y de gestión. Ahora partir con un nuevo registro implica partir de un momento muchísimo más atrás y quisiéramos saber también respecto a aquello hasta dónde
o cuándo es el punto de equilibrio para considerar esa información representativa de nuestro gremio. Cuál es efectivamente, está difícil señalar digamos, la representatividad, si hoy día no sabemos hasta cuál es la población eventualmente respecto de la cual tiene que generar esta muestra o esta información para poder nutrir el trabajo en política pública. Eso por una parte. Y segundo, si efectivamente este registro va a tener una calidad de único, y eso implica la eliminación del sistema Cuenta Cultura y la eliminación de los otros sistemas de registro. Existe hoy día la obligatoriedad de desarrollar el sistema de mantener el registro de artesanos, por ejemplo, centralizado, que tiene poquito más de 2.400 artesanos registrados, pero que sin embargo en un porcentaje muy muy alto que bordea casi el 80%, no se encuentran en el sistema Cuenta Cultura. Esto implicaría que efectivamente estamos en presencia de la eliminación progresiva de estos sistemas de registro para llegar a este sistema de registro único, o que va a convivir con ya los otros instrumentos que hoy día existen desde el mismo ministerio. Muchas gracias, estimada Carmen. Muchas gracias. Abro las solicitudes de palabras para hacer consultas, comentarios, dudas, inquietudes. Diputado Labra. Presidenta Marzán, saludar a las presentes y los presentes, y tendría que agregar otras categorías como se ha agregado acá. Quiero hacer un ejercicio simple, que es lo que me llama la atención. Primero, si me pueden responder, porque lo desconozco, lo he preguntado antes, pero no tengo una respuesta exacta. ¿Qué significa Chile Proveedores? ¿Qué es Chile Proveedores? ¿Si una institución del Estado, una institución privada o semi-privada? Primero, porque se hace referencia acá a Chile Proveedores, y si Chile Proveedores ya tiene un registro, ese registro debiera integrarse. Es un poco lo que decía ella, que hay cuentas que ya funcionan y podrían desaparecer o van a aparecer. Si Chile Proveedores tiene un registro que funciona hace mucho tiempo, debe agregarse inmediatamente, y no es necesario preguntarle a alguien si está en Chile Proveedores o no, porque la información ya está. Entonces sería una pregunta que está de más en términos de ahorrar cantidad de preguntas que se hacen, y así podrían haber otras más. Por eso me interesa resolver el tema de alguna manera con este ejercicio, con esta pregunta, porque hay más. ¿Qué pasa con los datos con la protección de datos? Por ejemplo, se preguntan sobre enfermedades. Claro, uno puede acceder voluntariamente, pero si es para hacer un gran registro, es necesario saber en realidad qué enfermedades tienen las personas. Es otra pregunta que también podría hacerse. Gracias, presidenta Marzán. De nada, diputado Labra. ¿Alguien más solicita la palabra? Por allá por la... Sí. Que tengo que hacerlo, que celebro que se reúne información y se quiera llegar a un catastro, que sé que otras organizaciones lo han hecho también, desde el Estado de la institucionalidad, para poder tener alguna manera de administrar más eficientemente, más igualitariamente, más virtuosamente los recursos de las personas en la arte, la cultura y el patrimonio. Gracias, diputado. Yo creo que hay varias inquietudes, varias dudas que es momento de poder despejar. Personalmente creo que el año pasado, ya estoy súper perdida en la fecha, había ingresado un proyecto de resolución, exactamente, apoyado por creo que casi toda la comisión, justamente para trabajar un registro que aglutinara todas estas necesidades, ¿ya? Y cuando hablábamos de salud, me acuerdo que era una de las preocupaciones, porque tomo un ejemplo quizás que es muy gráfico, que en ese momento, en las tantas reuniones que tuvimos con organizaciones, se ponía el ejemplo de la no atención en las mutuales, por ejemplo, como el caso de lo que pasa con los sonidistas, que incluso
insisto que es un ejemplo muy gráfico, que por el tema de la caña, sonido, caña, elemento, sí, porque siempre que digo la caña se malinterpreta. La caña del sonido, ¿ya? Que la tienen que estar horas soportando en sus brazos, y sufren mucho enfermedades de articulaciones, y una de ellas recuerdo que me relataban que era el famoso codo de tenista, y que habían tenido problemas algunas personas porque estaba asociada a una enfermedad deportiva y no de producción audiovisual, en fin. Entonces como que por ahí nos fue surgiendo, y bueno, y la falta de atención con respecto a ello también. Entonces ahí nos empezó a surgir como toda esta inquietud, y he estado insistiendo permanentemente con la necesidad justamente para poder tener claridad, tener concentración de datos, para justamente saber quiénes somos de manera individualizada, quiénes somos, disculpen, yo soy actriz, entonces me cuesta quiénes son los trabajadores y trabajadoras de la cultura, el arte y el patrimonio. Pero también es interesante lo que está planteando Carmen, qué va a pasar con los otros registros que existen, cómo se van a aglutinar, en fin, cómo se va a trabajar con esto, y poder aclarar las preguntas. Igual es súper, me parece que un trabajo súper importante y muy necesario, y creo que es bastante extenso, y si hubo participación además de las organizaciones, obviamente eso, como lo estaban planteando, lo enriquece mucho más. No sé si Juan Carlos quiere responder las preguntas, las inquietudes de Carmen. Gracias, Presidenta. Sí, y si me quedara alguna más técnica, también pedir que nos pueda complementar Carolina, pero es fundamental las preguntas y son súper atingentes. ¿Qué ocurre? Existe lo que se le llama técnicamente quienes trabajan en estudio como la minería de datos, que son datos de un determinado sector, como es el nuestro, que están dispersos, y por lo tanto nuestro primer paso fue hacer ese levantamiento. Nosotros enviamos oficios al INE, al Ministerio de Economía, a otras organizaciones públicas, de manera de entender, obviamente, qué tipo de información existía de nuestro sector y cuál era la dimensión. Entendemos que eventualmente este registro podría duplicar, por así decirlo, información respecto de registros más específicos con énfasis diferentes al nuestro que están en otras organizaciones públicas. Por su intermedio, lo que señala el diputado Labra es efectivo. Existe en Chile proveedores información respecto a quienes están inscritos para el sistema de Chile Compras, proveer de servicios, de bienes y servicios al Estado, y podemos registrar quienes han hecho eso en el ámbito propio de la gestión de nuestro ministerio. Esa información es bueno que siga existiendo, pero tiene limitantes, está acotada a los énfasis propios de cada institución. Por lo tanto, eso ha hecho que nosotros, incluso a nivel de la información de lo que existía en la cuenta cultura o en el registro de artesanos, y voy aún más al perfil cultura. Perfil cultura, Presidenta, es un registro que tiene cerca de 120.000 agentes culturales que han convivido con nuestras convocatorias como ex Consejo de la Cultura y el Arte, hoy como Subsecretaría de la Cultura y el Arte, al alero del Ministerio. Y obviamente uno podría decir, chuta, ahí, si quisiéramos solamente apostar a dimensión y a un volumen importante, uno podría echar mano a ese registro. ¿Pero qué ocurre? Ahí tenemos precisamente a quienes postulan nuestras convocatorias, están en los concursos, pero no tenemos organizaciones a veces que son de índole más local, lo que conversamos también de estos colectivos, ¿ya? Porque tienen que inscribirse en el perfil, tienen que poner su RUT. No tenemos a aquellos trabajadores y trabajadoras que estamos pensando que no tienen acceso a Internet, ¿ya? Que tenemos que adecuar sus formularios, y por lo tanto toda la información hoy día que estamos queriendo caracterizar relativa a lo que ya se describió sobre las disciplinas, la característica del desempeño de la actividad cultural, todo lo que tiene que ver también con condiciones del tipo del entorno en que se realiza, la situación laboral, el sistema de salud y pensiones, son informaciones que eventualmente uno va a poder encontrar dispersas, va a tener que pedir diseminar información específica. Nos ocurre, lo hablamos ayer, Presidenta, cuando hablábamos de los códigos, si usted se recuerda, del ámbito en el Servicio de Impuesto Interno, del ámbito artístico-cultural, ¿ya? Y nos ocurre también cuando hay organizaciones, incluso gremiales, o trabajadores y trabajadores que desempeñan una labor
técnica de soporte y tienen tanto valor como trabajadores y trabajadoras del sector artístico-cultural a una labor creativa o interpretativa más artística. Y eso obviamente no es obsta que haya un desempeño en otros rubros. Entonces, nosotros, para ser bien directo la respuesta, creemos que aquí hay obviamente es fundamental salir a contactar, por eso darle prioridad al trabajo territorial local que se haga. Distinto sería decir, mira, tenemos gran número de agentes culturales inscritos y el número, claro, adecuando, traspasando datos. Hubiera sido más fácil para nosotros, Presidenta, incorporar a 120.000 personas casi automáticamente para dar un buen número. Preferimos avanzar en calidad de datos y en el detalle de los datos de quienes se vayan a inscribir. Tampoco quisimos hacer algo excesivamente complejo y detallado, sino que en los énfasis de lo que ha salido en el momento de la pandemia, que ustedes mismos nos han levantado, por eso el trabajo también con organizaciones para ver cómo desagregamos la información. Recordemos que la realidad de las distintas disciplinas a veces son muy distintas en lo que tenga que ver una disciplina en el ámbito del trabajo escénico, lo que puede hacer un trabajo en el ámbito más literario, pero hay cosas que convergen y hay que tratar de levantar información que pueda sistematizarse y utilizarse, como bien se dijo acá, para efectos de poder utilizarla para distribuir presupuestos, diseñar programas públicos. A eso apuntamos, y creo que en una primera etapa nosotros deberíamos apostar a un levantamiento, y aquí estoy utilizando, no sé, los antecedentes de la consulta online que hicimos entre marzo y abril del año pasado, alrededor de 15.000 agentes culturales. Yo creo que eso sería un número para una primera etapa importante de dimensionar, ¿ya? Y lo importante es convencer a que ellos no han sido parte de el sector, proteger obviamente los datos personales, eso se ha hecho con estricto apego también a la legislación, y decir, sin perjuicio de lo que me pueda complementar Carolina, que se me haya podido escapar, que sin temor, o sea, me puedo equivocar, pero creo que este es el primer registro que hace una institución pública donde también se abre a la declaración no binaria del sexo, y creo que eso es un avance importante, ¿eh? Hay aspectos importantes de considerar en eso también, porque a veces está estructurado todo nuestro sistema legal, público, bajo una lógica binaria, ¿ya? Pero es muy importante que quien no se sienta identificada o identificado en una determinada alternativa binaria lo pueda exponer así. Eso también lo vamos a poder levantar y creo que es importante recalcar. Juan Carlos, te hago una consulta, un detallito. En la parte de salud, ¿se puede detallar en las opciones si es titular o si es carga de? Que obviamente eso es distinto, no sé si da esa opción o si es susceptible de repente de como de complementar, por ejemplo, que son datos igual importantes en eso. Carolina está Sí. pidiendo la Ella palabra. Tengo entendido que no presenta ese detalle, pero mejor que Carolina lo especifique, que maneja más el detalle de las alternativas. Perfecto. Carolina. Y Carmen también, si quiere consultar, pida la palabra, porfa, o intervenir. Carolina. No se escucha, tiene que activar audio, Carolina. ¿Ahí? Exacto, ahí sí. Estaba activado, solo que Los audífonos interfieren. Eso, el audífono. No está la pregunta. Y sí. Sí podemos evaluar meterla. Es difícil para nosotros, hemos dado 1.500 vueltas y está largo. Entonces, cada pregunta, como ahí decía el diputado, es como un clic más. Pero sí podemos evaluar ¿cómo se llama? Ingresar esa diferencia si es titular o carga. Es un clic más nomás. Y quería también responderle por su intermedio, Presidenta, a la señora Carmen, como específicamente sus preguntas, y un poco hacer eco quizás de su preocupación o de su percepción respecto como a otro registro más, volver a ingresar. Yo creo que también es un poco eso lo que usted está manifestando, como volver a ingresar de nuevo para que cuánto queremos hacer, ya existen otros registros, y un poco como lo que explicaba Juan Carlos, es que claro, el registro de artesanos y artesanas efectivamente tiene otro foco, y por ejemplo ahí bueno, usted sabe mejor que yo, pero ahí no caben las personas que son como de otras partes del ciclo, solamente artesano y como que tiene otro foco. Y evidentemente a veces sí, pues es como un poco cansador quizás volver a llenar otro registro, pero en algún minuto para llegar a un registro único se tienen que traslapar los registros, no podemos quedar como en un vacío.
Entonces, por esto, la idea es que este después sea el registro único y después a futuro podamos ir diciendo, ya, usted ya tiene todos estos datos, entonces para el registro de artesanos solo nos faltan esto y no tiene que volver a llenar todo. Pero en este minuto estamos en ese traslape en que es importante volver a hacer el esfuerzo de volver a ingresar el nombre, el apellido y no precargar todo, porque los registros tienen información como con objetivos y focos diferentes. Por ejemplo, el de perfil cultura también, como decía Juan Carlos, es para la gente que postula. Entonces, la idea es que este sea como el gran registro que abarque todo y después podamos ir haciendo como particularidades respecto a las distintas necesidades de los grupos y del sector. No sé si eso responde su pregunta. El perfil cultura no se va a eliminar ahora y el registro de artesanos y artesanas tampoco. Por lo mismo, porque son como carriles separados que en algún minuto van a cruzarse. No sé si eso responde. Y bueno, cualquier cosa le dejamos ahí por intermedio ahí de, no sé, Claudia o lo que sea, el correo, le puedo dejar mi correo por si tiene más consultas, ir conversando, ir también tomando en consideración las opiniones de ustedes, siempre abiertos a esa retroalimentación. Así que queda abierto el canal. Gracias, Carolina. Carmen tiene la palabra y si algún diputado o diputada la solicita, que levanten la mano, porfa. Carmen. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, básicamente sería bueno poder desarrollar un trabajo de acercamiento con las asociaciones gremiales de las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio para poder nutrir este esfuerzo que se está desarrollando, pero básicamente también habría sido interesante que esos acercamientos fueran antes del lanzamiento del registro mismo. O sea, aquí hay algunos temas inclusive metodológicos que efectivamente cruzan y que creo que hubieran podido considerarse en forma previa. Por ejemplo, solo y rápidamente a partir de lo que se expuso, en el área de economías creativas uno se encuentra con que efectivamente las iniciaciones de actividades están hechas, pero en otras áreas en códigos diferentes de los que aquellos nos permiten poder desarrollar la gestión en el marco de las vinculaciones con Corfo, con Cercotec o con el programa interministerial. Entonces también, por ejemplo, esa habría sido un levantamiento interesante de poder desarrollar en forma previa. En el sistema Cuenta Cultura hay 77.000 y fracción personas naturales como agentes inscritos en el sistema a febrero de este año, y ya ese registro con 77.000 personas tiene una brecha muy importante respecto a los que efectivamente están desarrollando arte, cultura y patrimonio en los territorios. Ya tenemos ahí, con esos 77.000, una gran brecha y además una brecha de género importante porque la diferencia entre hombres y mujeres es casi de 10 puntos porcentuales en el sistema de registro. Y entonces desarrollar política o iluminar la política pública a partir de la información de 15.000, digamos, cuestionarios completos es un poco aventurado. Desde esa perspectiva. Entonces yo igual señalar de que en términos generales las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio siempre tenemos la mejor disposición dentro de la racionalidad de los recursos y también dentro de, digamos, la consideración del trabajo que nosotros desarrollamos a partir de los gremios y también dentro del tema de territorio, y aquí voy a quizá tocar un tema que no sé si me compete señalarlo, pero hay muchas Ceremis con las que nosotros tenemos contacto en las diferentes regiones que ya están sobrepasadas en términos del trabajo que desarrollan como trabajadoras de su ministerio y hemos hecho público los retrasos que, por ejemplo, hemos tenido para poder desarrollar la firma de los convenios a nivel nacional y no sé si están en condiciones de además salir a desarrollar este trabajo de territorio al que ustedes les están convocando en términos de esta nueva obligación. Entonces yo creo que ahí todavía hay algunas cosas que es necesario desarrollar una sintonía fina para que tenga o se llegue al puerto que se está proyectando.
Agradezco nuevamente la invitación, Presidenta, y saludo a todas las personas que están presentes en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carmen, por asistir y por todo el aporte. ¿Algún diputado quiere hacer algún comentario? La palabra, diputado Alabre. Sí. El planteo y el lanzamiento de la plataforma me parece interesante decir que es la primera que toma en cuenta lo binario. Es un tema que me parece inclusive, me parece potente, pero entiendo de la exposición o de las reflexiones que hizo recién la señora Carmen. Está diciendo que tiene que haber más sintonía fina con las organizaciones, y aquí me parece que se está planteando que ya está como consultado el tema con las organizaciones, se han ido tomando en cuenta las opiniones de las organizaciones. Eso es lo que yo quiero de alguna manera dejar más claro y específico. ¿Cuáles son las organizaciones que se toman en cuenta para este tipo de elaboración de instrumentos, y cuáles no se toman en cuenta? Porque aquí podríamos decir, con respecto a esto, que podríamos dejar, como se está haciendo, dejando fuera, por ejemplo, todo lo que han hecho los artesanos, porque no sería redundante en este estudio y tiene otra finalidad. Podríamos dejar afuera los 76.000 que ya están de alguna manera, o los 120.000 que están, y tomar en cuenta los 15.000, que entiendo la señora Carmen deja claro que los 15.000 es como es una palabra que quiero ser lo más diplomático posible, pero pretencioso decir que a partir de los 15.000 que logramos en la encuesta, que nosotros en su momento también criticamos como una forma de resolver el asunto, estamos hablando de varios meses atrás. Lo que yo me preocupa es que no sea esto un lanzamiento demasiado pretencioso en algunas maneras de mostrarlo, y el resultado no sea tan claro y tan fuerte como lo que pretendemos, porque parece que es extenso. Yo me he encontrado respondiendo otras encuestas parecidas, y los resultados que hemos tenido no son tan potentes. Entonces, el generar un registro único me parece que es una buena dirección, pero creo que hay muchas cosas al interior, y lo dice ella, que tiene experiencia, la señora Carmen, y podrían decir los otros, que también tienen experiencia por ejemplo, con respecto a los derechos de autor. No son muchas las instituciones que se dedican a recolectar información o a administrar derechos de autor. Entonces también hay un dato que se puede cruzar con facilidad, y no hay que preguntarle si tiene derecho de autor o no, registrado. Supongo, eso es mi reflexión agradezco de nuevo la posibilidad de conocer el estudio y ser la primera institución pública que lo conoce aquí en vivo y en directo, y al subsecretario don Juan Carlos Silva también, porque traen la primicia a la comisión, por lo menos para eso. Gracias, no sé para otros que pueden estar más informados que yo, y otras. No, porque él ayer lo contó, entonces inmediatamente lo convocamos. Yo encuentro que eso, a mí, esto es una opinión, por favor, muy personal. A mí siempre me han llamado mucho la atención y me motivan mucho responder encuestas de este tipo de conocimiento, ¿ya? Creo que la extensión pienso yo que puede ser subjetiva, porque claro, cuando se quiere hacer un estudio más acabado, tiene que hilar más fino. Ahora yo creo que con lo que decía Carmen, que es súper importante, y que ahí Carolina le manifestó el hacer el puente, justamente para que se puedan conectar e insumar, porque yo creo que estos mecanismos se pueden ir perfeccionando, y creo que es la idea, independiente que haya que ponerle un clic más o no, pero obviamente mientras más organizaciones puedan participar, obviamente eso se enriquece mucho más y se acota el trabajo y se hace
mucho más efectivo el resultado. Creo que es importante, hacer eso, pero creo que está muy, es un trabajo, bueno, insisto, que nosotros habíamos como comisión, creo que estábamos casi todos incorporados en ese proyecto, y se hace muy necesario para llegar en algún momento, claro, a este registro único completo para ir desagregando, como decían, ya ciertos temas puntuales. Pero creo que es muy importante porque por lo menos en el oficio que nosotros presentamos aquella vez, incorporaba dentro de todo también a los artistas callejeros. Entonces acá el espacio tiene que ser para todos y todas, y justamente porque se exige esa formalidad, de repente lo que ha pasado hoy día con el tema de los bonos, que tienen iniciación, no tienen, que tienen que tener patente, lo que ha estado pasando con los feriantes. Entonces han pasado muchas situaciones que han ido entrabando esta posibilidad, y todas las organizaciones que han venido con respecto a los beneficios sobre todo, y que no han podido optar a alguno, es justamente por desconocimiento de la naturaleza del trabajo en general, de los distintos ministerios, cuando han venido economía, en fin, hay claramente un desconocimiento, y este registro, con lo acabado que siento yo que está, más allá de que se pueda seguir complementando, Carmen, y es la idea, creo que va a ser muy importante para saber definitivamente cuántos son los y las artistas, los trabajadores y trabajadoras, y todos aquellos y aquellas que se vayan sumando, todos. Eso por mi parte, y felicitar el trabajo y agradecer también la presencia de Carmen, por supuesto, y el compromiso. Carmen, me gustaría que cuando hagan ese nexo con Carolina, nos puedas venir a contar cómo avanza esto. Porque, insisto, todo es perfeccionable, más allá del trabajo que requiera, pero el beneficio obviamente es mayor. Carolina, y vamos cerrando por el horario. Carolina. Sí, muchas gracias, Presidenta. Comentar solo 3 cositas cortas como respecto a la pregunta de la señora Carmen y del diputado. Hemos estado conversando con regiones y efectivamente, señora Carmen, como usted bien dice, y no es solamente en el ministerio nuestro, en todo el servicio público, las regiones en general tienen muchísimo trabajo y hacen muchas funciones cada persona. Yo hasta hace 2 meses vivía en Valdivia, trabajé en el INE de Valdivia y sé lo que significa estar en región. Eso, así que sí. Pero comentarle que hay un estudio ahora que el otro día evalué las propuestas, que precisamente busca, que es un estudio relativo al Fondar, pero precisamente busca un poco una asesoría y una evaluación incluso costo-beneficio relativo al Fondar, porque las regiones se llevan mucho peso en lo que es ese concurso. Así que hay, por lo menos, a ese respecto hay una conciencia a nivel central de que el trabajo en regiones siempre es muy arduo, y hemos tenido muchas reuniones con la Ceremi, con los directores regionales de Servicio de Patrimonio, tenemos contrapartes del registro en comunicaciones en la región y todo, en temas de registro, y sí, es parte como de los trabajos, pero sí se ve como también una sensación de que es importante hacerlo, de que hay que darle con esto y todo. Eso es uno del tema de regiones, pero sí, tenemos un plan comunicacional focalizado, y no podemos dejar las regiones afuera porque lo que buscamos siempre es descentralizar. Entonces, ahí es como la delgada línea entre cuánto le pedimos, pero también, y le hemos dado plena libertad a las regiones a nivel central en las reuniones. Yo personalmente les he dado la libertad de que las regiones decidan cómo mejor comunicarlo, por qué redes, cómo llegar a los agentes locales, y que ellos propongan y nos digan, no, esto no estamos de acuerdo, esto sí, como buscando lo más autónomo posible su trabajo. Eso en temas de regiones. En temas del largo del cuestionario, ha sido algo que hemos sacado, metido preguntas muchos meses. Es largo, pero hay muchas preguntas que no son obligatorias. O sea, puedo yo, contestando el cuestionario, no contestar completo y enviarlo igual. Pusimos las obligatorias, las que nosotros consideramos que son 100% muy importantes para caracterizar, pero si alguien no sabe o no quiere responder ciertas preguntas, puede seguir de largo y enviar el formulario igual. Cuando uno lo manda, ahí le sale como en rojito cuál es la que le faltó responder nomás. Y lo otro es que
volver a reiterar que estamos abiertos a reunirnos y comentarle que la última reunión que tuvimos, el último retroalimentación que tuvimos respecto al cuestionario y que cambiamos muchas preguntas respecto a eso fue con las chicas de CICE. Ellas nos hicieron muchas observaciones en las preguntas, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con la situación laboral. Era mucho más chiquitito antes y a ellas los consideraban relevante abrir esa parte, abrir el tema del financiamiento, abrir el tema de cuántas horas me dedico o qué meses del año, etcétera, el tema de género también. Eso, y de las otras organizaciones les puedo mandar el listado de organizaciones de la sociedad civil que fueron contactadas en mesas de trabajo para esto mismo. Yo no estaba porque yo llegué hace 2 meses al ministerio, pero tengo el listado por ahí, así que si quieren se los puedo enviar cuando ustedes me pregunten, y volver a reiterar que por favor comuniquémonos y trabajemos en conjunto, porque la idea nuestra es obviamente siempre hacerlo adecuado a las necesidades de los territorios, de los distintos gremios, etcétera. Así que eso, muchas gracias, Presidenta, y no hablo más. Muchas gracias. Gracias a usted, Carolina, y queda el compromiso del encuentro entre Mónica, perdón, ¿por qué dije Mónica? Carmen Mantilla, y lo que venga sucediendo y cómo se va a ir enriqueciendo. Es importante conocer y cerrar el ciclo de los acuerdos que tomemos acá, ¿ya? Le agradecer nuevamente, Juan Carlos, Carolina, no sé si se está despidiendo o quiere la palabra Juan Carlos. No, se está despidiendo. Ah, se está despidiendo. Despidiendo solamente, Perfecto. agradecerle a ustedes de nuevo, que nos dio el espacio para lanzar por primera vez acá el registro. Gracias, Juan Carlos, era importante y era necesario conocerlo además, por eso está este espacio. Y nuevamente a Carmen agradecer a todos los diputados y diputadas, y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que estén muy bien. Chao, chao.